A continuación, exploraremos la experiencia de Costa Rica, enfocándonos en cómo se aborda la narrativa de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. En esta presentación, la doctora Janet Martínez Toledo, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, nos contará cómo este país ha trabajado en la definición de la violencia mediática. Además, nos mostrará cómo la investigación feminista en los medios puede contribuir a crear nuevos enfoques y prácticas en la producción de contenidos con una perspectiva de género y derechos humanos. Para comenzar a conversarles sobre la violencia, yo creo que es importante una muy breve definición conceptual, ¿verdad? Como para, más que nada, para ponernos en sintonía respecto de qué estamos entendiendo por cada una de estas definiciones, ¿verdad? Yo parto de un concepto, bueno, que no es mío, sino que parte de Belén do Pará, ¿verdad? De la Convención contra la Violencia contra las Mujeres, la Convención Interamericana, ¿verdad? Que describe a la violencia contra las mujeres como una violencia estructural que tiene diferentes dimensiones, ¿verdad? Pero que se produce con las mujeres y los sujetos feminizados por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, y digamos que va desde las dimensiones más emocionales, psicológicas, individuales, a formas de violencia extrema, como puede ser el femicidio, pero también se expresan en formas de violencia estructural, como puede ser la violencia patriarcal o la violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Que en todas se conjunta una dimensión cultural, pero sobre todo una dimensión estructural. Entonces es muy importante entender esta parte de que vivimos en sociedades patriarcales donde, digamos, estructuralmente esa diferencia se justifica, pero además de eso se sostiene culturalmente, ¿verdad? Por eso la importancia de entender la violencia simbólica, sobre todo cuando estamos hablando de los medios de comunicación. La violencia simbólica es esta explicación, esta justificación de todas las formas de violencia, de la desigualdad entre hombres y mujeres o la subordinación de lo femenino a lo masculino y que es alimentada por diferentes actores, ¿verdad? Y entre ellos están los medios de comunicación. Por eso, muy vinculado a la violencia simbólica, está la violencia mediática, que es la que ejercen los medios de comunicación, ya sea por omisión, ya sea por ejercer directamente expresiones de agresión, ¿verdad? De ofensas contra las mujeres, ¿verdad? Y en última instancia, bueno, porque es una de las más representadas, una de las formas de violencia más representadas contra las mujeres en los medios de comunicación, la violencia femicida, ¿verdad? Que es aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que además, digamos que tiene una fundamental función de disciplinamiento, no solo de la víctima, sino de las mujeres como conjunto, ¿verdad? Y es la máxima expresión de control sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, estas tres, digamos que expresiones de violencia, las podemos ver y las podemos entender, ¿verdad? En la manera en que son representadas en los medios de comunicación y ahora con ejemplos quizás les comparto, ¿verdad? Antes de hablar de cómo funciona la violencia mediática, yo creo que es importante entender, sobre todo en materia de violencia mediática, en la producción de noticias, en la producción noticiosa, ¿verdad? Dos elementos. Uno, que las noticias son historias, ¿verdad? Que son contadas desde una perspectiva periodística, por tanto, tienen digamos que se basan en un principio de balance, un principio de indagación sobre el dato, un principio de objetividad, pero que a su vez está marcado por los códigos culturales, ¿verdad? De esta violencia simbólica que ya habíamos hablado y de la violencia general contra las mujeres y que además tiene una estructura, ¿verdad? Acá tienen una representación para las personas que somos de comunicación del triángulo invertido, la construcción noticiosa, en la que ¿verdad? Tenemos la percepción de que en el título colocamos lo que creemos más importante y vamos generando, ¿verdad? Una pirámide en la que pasamos de lo más general, como ese contexto, a los
detalles, ¿verdad? Entonces, digamos que esto forma parte de esta cultura periodística, de esta cultura de informativa, y ahora vamos a ver cómo eso se traduce en los ejemplos que yo les traigo, ¿verdad? A mí me parece importante también señalar que desde la investigación, yo personalmente, muchísimas otras investigadoras, no nos quedamos nada más en decir lo que no funciona o lo que nos parece que no funciona, o lo que ejerce violencia desde la representación en los medios de comunicación, sino que también intentamos de entender la dimensión estructural de eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que entendemos es que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, por supuesto estamos hablando de un sujeto generalizado y no se trata solo de las historias específicas que cuentan las noticias, sino también de esa visión generalista de mujer que tenemos, ¿verdad? De esa imagen unidimensional de las mujeres, ¿verdad? Y que forma parte de una serie de estereotipos de género que conocemos, ¿verdad? Mujeres débiles, mujeres emocionales, mujeres dependientes versus mujeres del espacio doméstico versus una representación de lo masculino y de los hombres que pues pone un énfasis en lo público, ¿verdad? En la fortaleza, en la asertividad, ¿verdad? En esa capacidad para controlar y modificar su entorno, ¿verdad? Y entonces desde la perspectiva feminista, se critica esa representación unidimensional de las mujeres, se critica cómo los medios utilizan esa representación unidimensional para construir las noticias y cómo eso en sí mismo representa violencia mediática contra las mujeres. Entonces, acá les comparto, este es un estudio que yo realicé, bueno, presenté el año pasado, en el año 2007 en Costa Rica se aprueba la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que dicho sea de paso no tiene una dimensión de violencia mediática. En Costa Rica no está tipificada legalmente la violencia mediática, si bien es reconocida, ¿verdad? Por ejemplo, en la Planovi, que es el plan, la Política Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas del Instituto Nacional de las Mujeres, se habla de violencia mediática, pero nosotras, propiamente dicho, no tenemos una ley que aborde o que penalice la violencia ejercida por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, este es un estudio que yo presenté hace 2 años y que lo que trata de analizar es qué pasó en los 4 años que siguieron a la aprobación de la ley de penalización de violencia, ¿verdad? Entonces, pasó lo mismo que sigue pasando en este momento, ¿verdad? El impacto ha sido relativamente poco. Volvemos porque no tenemos una ley como tal de penalización de la violencia o un reconocimiento legal de la violencia mediática contra las mujeres, tampoco de la violencia simbólica, pero sí tenemos una conciencia ciudadana, una conciencia organizada de organizaciones de derechos humanos de las mujeres que sí están pues denunciando todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia mediática ejercida en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, como aquí pueden ver, cuando hablamos de violencia contra las mujeres en las noticias o cuando hacemos un análisis de violencia contra las mujeres en las noticias, y aquí hay 2 diarios, Diario La Nación y Diario La Extra, nos estamos refiriendo a una amplia representación de las noticias de sucesos y una muy poca representación a las noticias sociales o a las noticias económicas en la que se expresa, por una parte, la denuncia de la violencia contra las mujeres, pero por otra parte también la acción institucional o de las organizaciones sociales para prevenir y erradicar la violencia, ¿verdad? Entonces, hay una preponderancia de los sucesos como género periodístico. Hay quien dice que el suceso no es un género periodístico, pero yo creo que para el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana sí lo es, porque además tiene sus lógicas propias. Entonces, la noticia de suceso siempre nos dice, ¿verdad? Siempre narra algo que se sale de la norma cotidiana, tiende a buscar el acontecimiento, ¿verdad? Sin hacer una búsqueda histórica de qué es lo que está pasando. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, se presta atención, pues entonces, a la violencia callejera, a la violencia doméstica, laboral, pero todas aquellas que se pueden explicar desde la violencia física, ¿verdad? Desde la invasión directa del cuerpo, de la agresión directa al cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Esto es interesante porque entonces aquellas formas de violencia que están en el plano de lo simbólico, pues quedan un poco invisibilizadas en esta construcción noticiosa, ¿verdad? Y aquí
por eso yo le hablaba antes de pirámides invertidas, quizás como un ejemplo. Yo les traía esta noticia, por ejemplo, publicada en el año 2008. Vean el tema, ¿verdad? El diputado pide detalles sobre escándalo sexual en el MOP, ¿verdad? El MOP es una institución pública que se dedica a atender temas de transporte y obra pública, transporte y obra pública. Más allá de si escándalo sexual sí, escándalo sexual no, que vemos que está mal, por supuesto, porque no se trata de escándalo sexual, se trata de abuso o de agresión, el sujeto del titular, donde se supone que aparece lo más importante, es un hombre, es un diputado, es una figura de autoridad, es una figura pública. Y si avanzamos y vemos, por ejemplo, otros titulares, muy pocos hacen referencia a las mujeres víctimas o a las mujeres que de alguna manera están luchando por los derechos a una vida sin violencia de manera individual u organizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, limitan imagen femenina en anuncios de bebidas. ¿Quién limita? Bueno, pues limitan autoridades, es un sujeto omitido, pero el sujeto siempre nos va a remitir a actores que no son las mujeres. Las mujeres siempre vamos a aparecer, digamos, en esta narrativa de la pirámide invertida en los detalles y nunca en los titulares, independientemente del tipo de sección noticiosa, ¿verdad? Aquí ustedes están viendo que empecé hablando de las secciones nacionales, donde se supone que se tratan temas políticos y económicos, pero cuando voy a sucesos, ¿verdad? Digamos que si bien se exacerba esta diferencia o esta invisibilización de las mujeres en aras de una descripción mucho más directa de la violencia, aquí tampoco tenemos a las mujeres como centro, ¿verdad? Entonces, incluso en esta que empieza con mujer asesinada, había roto con sospechoso hace 15 días, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer que ha sido víctima de femicidio, ¿verdad? Entonces la colocamos en el lugar de la víctima, la única vez que hacemos digamos que empezamos esa oración o empezamos ese titular con una figura femenina. Esto es importante porque a veces cuando leemos las noticias vamos directo, ¿verdad? Leemos los titulares, los leemos de pasada y nos centramos en el hecho porque a veces se trata de hechos sangrientos, de hechos violentos, pero no estamos entendiendo que cuando los medios de comunicación construyen este tipo de noticias están ejerciendo violencia mediática contra mujeres y contra las poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, bueno, ¿qué encontré yo? Y yo creo que sigue sucediendo así, que forma parte de la violencia también que ejercen los medios contra las mujeres. La mayoría de las noticias que tienen que ver con violencia siguen siendo violencia física, femicidio como violencia extrema, violencia sexual y violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo una preponderancia de estas expresiones de violencia que se materializan directamente en el cuerpo de las mujeres. Seguimos teniendo descripción de esas violencias, una descripción que no es crítica, que no tiene esta perspectiva de narrativa feminista y que por tanto tiende a reproducir estereotipos. ¿Qué implicaciones tiene esto? La narración del evento noticioso se centra mucho en el acto específico de violencia, ¿verdad? Las acciones y están lideradas por personajes que, según la narrativa, son los que ejercen la violencia, por tanto terminamos poniendo la mirada en los agresores, su relación con las víctimas, el resultado de la agresión y muy poco en función de la sociedad, por lo tanto se sigue reproduciendo la idea de que se trata de una violencia que se produce entre un sujeto A y una sujeta, ¿verdad? Un sujeto A, agente y agresor, y una sujeta que es la que recibe de manera pasiva la violencia, y por tanto seguimos reproduciendo no solo que existe violencia contra las mujeres, que eso hasta ahí estamos bien, sino la vulnerabilidad de las mujeres o la incapacidad de las mujeres para en colectivo superar estas formas de violencia. Cuando hablamos del impacto que tiene esta representación mediática violenta por parte de las mujeres, ¿qué tenemos? Una representación mayoritaria de las mujeres como víctimas de femicidio, ¿verdad? Como digamos que yo terminé analizando alrededor de unas 2.000, casi 3.000 noticias de los medios La Nación y La Extra, ¿verdad? Medios nacionales costarricenses. Digamos que más de un 80% de las veces las mujeres son presentadas como víctimas de violencia femicida, también son presentadas como en menor cuantía como víctimas de violencia sexual, como víctimas de violencia institucional, como mujeres individuales que tienen que enfrentar de manera unilateral la violencia en cualquiera de sus dimensiones, y en mucha menor cuantía las mujeres como agentes del cambio, ya sea como parte de organizaciones de derechos humanos que denuncian y trabajan en la prevención de la violencia, o como mujeres representantes del Estado y las instituciones públicas que también, digamos que contribuyen con políticas públicas o con acciones concretas a la prevención de la violencia. Entonces, eso es violencia mediática. La violencia mediática
en este tipo de noticias de manera específica es ver el papel que juegan los medios de comunicación en reproducir los estereotipos de género y de subordinación de las mujeres. Aquí quiero destacar que es importantísimo y es un avance y un logro de las demandas feministas que la violencia contra las mujeres sea noticia y sea hablada públicamente, pero la manera en la que se hace no contribuye a una transformación social, digamos, directamente, sino que más bien tiende a describir de manera acrítica, como me gusta decir a mí, esas formas de violencia sin tratar de entender las dimensiones estructurales, por tanto, tampoco de entender las dimensiones de la prevención de la misma. Entonces, ¿qué tenemos? Que entre las formas concretas de violencia mediática que yo he venido viendo y que creo que no solo suceden en Costa Rica, sino que es una invitación también esta presentación para ver los puntos en común que tenemos con otras regiones, está como la naturalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una jerarquización de hechos, ¿verdad? Y de agentes de la violencia. Nos centramos en las formas de violencia expresivas que van hacia lo físico, ¿verdad? Y no aquellas formas de violencia más estructural y menos difíciles de ver. No hay perspectiva de género, lo cual contribuye a la reproducción de la violencia y se usa un lenguaje coloquial que permite, ¿verdad? O que facilita la naturalización del abuso, como puede ser, por ejemplo, en estos tres ejemplos, preso hombre por toquetear a mujeres, ¿verdad? O el tocón para referirse al abusador o el manoseo, ¿verdad? Entonces es poco colocar términos muy coloquiales, casi risibles, la violencia contra las mujeres, el no uso más bien del lenguaje técnico, sino un lenguaje más cotidiano, lo cual le baja el nivel, digamos, legal o la dimensión legal a todas estas formas de violencia, ¿verdad? Entonces termina siendo algo que no nos gusta, pero sucede y no algo que, por lo menos en Costa Rica, el acoso callejero o la violencia física contra las mujeres está tipificada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando estamos, cuando ejercemos mecanismos de violencia mediática, ¿verdad? Estamos ofreciendo una visión unidimensional de las mujeres. Las mujeres son construidas a partir de la mirada masculina y de la mirada de otros actores y seguimos quedándonos en la violencia expresiva y no en la prevención de la violencia o en las acciones conjuntas o individuales que tienen las mujeres para superarlas, ¿verdad? Y ya como conclusión, muy poca representación de los discursos públicos o de la política pública en prevención y atención de la violencia comparativamente con los sucesos, ¿verdad? Se individualiza y fragmentan los hechos, por tanto, no vemos ya desde las noticias una salida a la violencia, sino que nada más es un carrusel de reproducciones. La violencia es un problema individual y no un problema social, ¿verdad? Es un problema de la relación entre el agresor y la víctima, pero no un problema social que nos ataña a todos y todas. Por tanto, no hay un análisis sistémico de la violencia, sino que cada uno de los casos es representado de manera individual, ¿verdad? Y el discurso periodístico, que a mí esto me parece muy importante, tiende a ser moralista, tiende a juzgar a las víctimas, tiende a juzgar, ¿verdad?, su actuación y no porque, entre otras cosas, en esta historia, pues a mí me parece que tenemos que trabajar más en la prevención de la violencia, tenemos que trabajar más en la formación académica y tenemos que trabajar más en una articulación, por ejemplo, entre organizaciones sin fines de lucro, academia, políticas públicas, para este proceso de capacitación, ¿verdad? Porque no se trata solo de cómo los medios de comunicación representan la violencia, sino también cómo las fuentes a las que recurrimos las personas comunicadoras también contribuyen a lo mismo, ¿verdad? Y entonces es eso, cierro con un llamado a que sigamos dialogando, a que sigamos trabajando en aras de una comunicación incluyente y libre de violencia y que bueno, que podamos entender no solo la violencia mediática y sus características, sino también cómo superarla, qué tipo de comunicación podemos hacer para no reproducir esos estereotipos. Muchísimas gracias.